Bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada, lección 5, Todas las Naciones y Babel, con tu pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. Para memorizar, Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Analicemos la primera sección titulada El idioma del Edén y todos los idiomas de Babel. Génesis, el capítulo 11, el versículo 1 declara: había entonces en toda la tierra una sola lengua, que muy bien puede decirse un solo idioma. ¿En dónde? En toda la tierra. Este solo idioma era el idioma del Edén. Génesis capítulo 11, el versículo 9 nos muestra el cambio. Por eso fue llamado Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje, idioma de toda la tierra. Entonces tenemos un antes y un después. Antes de la Torre de Babel, el idioma del Edén, el mismo en toda la tierra. Después de la Torre de Babel, todos los idiomas hoy conocidos. Por eso es que en el Nuevo Testamento se nos declara en Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 10, declara en esta versión: en el mundo hay muchas lenguas y ninguna carece de significado. Debe saberse que la palabra lengua aquí en este texto viene del griego koiné, y es esta palabra foné. Y foné se puede traducir como palabra, ruido, sonido o voz. Ahora, interesantemente, también se puede traducir como idioma. Por eso es que aunque en la mayoría de las versiones Reina Valera traduce 1 Corintios 14, verso 10, en el mundo hay muchas lenguas, hay una versión a mano y también otras que la respaldan, pero la que tenemos ahora es la Reina Valera 1960 y traduce este verso de la siguiente manera: Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 10, Reina Valera 1960 lo dice así: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, esta versión de Reina Valera 1960 nos indica la traducción más acertada, que en el mundo hay diversos idiomas y no carecen de significado. Entonces tenemos Génesis 11 señalándonos el idioma del Edén, único y universal, antes de la Torre de Babel. Pero después de la Torre de Babel tenemos los idiomas distintos existentes en nuestro tiempo. Indica entonces que del idioma del Edén se derivaron toda esa ramificación de idiomas. Ahora vamos a verlo desde este otro ángulo. Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 9, habla de la gran multitud que vendrá de todas las naciones. Serán tantos que nadie va a poderlos contar, pero allí dice que vendrá de toda nación, tribu, pueblo y
lengua. Entonces, note que dice de toda lengua. Hoy lo vamos a entender. Cuando dice de toda lengua significa de todo idioma, inclusive nuestro español. También Apocalipsis capítulo 14, el verso 6, hablando del mensaje del primer ángel. El evangelio debe ser llevado a toda nación, tribu y lengua, es decir, a todo idioma. Pero ¿cómo es posible que el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero, que debe ser proclamado a todo idioma, todavía no ha llegado a todos los idiomas? Debe de ocurrir algo para que se dé realmente el fuerte pregón en todas las naciones o en todos los idiomas. También Apocalipsis 17, el verso 15, hablando de la descripción de lo que significan las aguas en profecía, dice que representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entiéndase por lenguas, idiomas. Entonces, hoy tenemos en este globo terráqueo una diversidad de idiomas. Y por lo tanto, cada idioma debe tener un significado para que se obtenga comprensión. La profecía nos señala que estos idiomas en toda la tierra no son puros, porque se ha utilizado para mentir, para engañar, para estafar, etc. Pero la profecía nos señala que en algún momento los habitantes de esta tierra con los diversos idiomas van a tener un idioma puro. Y eso lo indica el profeta Sofonías en el capítulo 3, el versículo 9. Dice así: entonces yo daré labios limpios a los pueblos. Entiéndase por los habitantes de la tierra actualmente, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Mi versión dice labios limpios, pero en la versión King James, en inglés, traduce del original hebreo este verso de la siguiente manera. Sofonías 3, el verso 9. Entonces yo daré lengua limpia. Es decir, idioma limpio. Que su significado de esta frase es la verdad pura del evangelio. Hoy por hoy, toda boca que habla distintos idiomas, ese idioma no es puro, es corrupto, porque hablan mentira, engaño. Pero la profecía señala que Dios le va a dar a los pueblos, no al pueblo, a los. Es decir, incluye al pueblo de Dios, por supuesto, pero incluye más que el pueblo de Dios. Los distintos pueblos, en los diversos idiomas, Dios les va a dar un idioma puro, implicando que van a hablar la verdad. Y lo sigue diciendo el profeta. Sofonías capítulo 3, el versículo 11 declara: en aquel día no serás avergonzada por tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de tu medio a los que se jactan con soberbia. Entonces, hoy en el pueblo de Dios hay orgullosos, hay soberbia, pero Dios promete quitarlos, y cuando los quita, quita a todos los mentirosos, a todos los soberbios, para tener un idioma puro. Sofonías 3, verso 12, dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde que confiará en el nombre del Eterno. Este pueblo que queda después de que Dios quite a los soberbios, estos humildes, vean si van a ser puros de labios. Sofonías 3, el verso 13, el remanente, los sobrevivientes de Israel, el Israel moderno,
la denominación adventista. Sofonías 3:13, el remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Entonces, ¿con qué pueblo de todos los pueblos Dios va a empezar a darle un idioma puro, un lenguaje puro? Con el remanente de Israel, es decir, con los que van a sobrevivir la purificación de la iglesia. Los que queden vivos, Dios les va a dar un idioma o lenguaje puro, porque ellos no van a decir mentira ni engaño. Solamente van a tener la verdad del evangelio en sus bocas. ¿Y quién es esta compañía de sobrevivientes que no van a tener engaño ni mentira en sus bocas? Bueno, Apocalipsis 14, el verso 1 habla de los 144,000 hasta el verso 5. Y el verso 5 dice, y en sus bocas, ¿de quiénes? De los 144,000, no se halló mentira. Entonces los 144,000 adventistas del séptimo día del Israel de hoy no van a hablar mentira. Y si no tienen mentira, entonces tienen un idioma puro, porque van a predicar la verdad pura del evangelio. ¡Qué maravilloso! También, además de que van a tener un idioma puro, sin mentira y sin engaño, también estos 144,000 fieles hijos e hijas de Dios van a hablar todos los idiomas. ¿Cómo lo sé? Veámoslo desde este ángulo. Isaías, el capítulo 33, el versículo 19 dice, no verás aquel pueblo orgulloso. El mismo que estaba hablando Sofonías, un pueblo soberbio, que Dios va a quitar al soberbio y va a dejar al humilde. Dice que ya no lo vamos a ver. De Isaías, capítulo 33, el versículo 19, no verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, lengua incomprensible. Ya no más vamos a ver a ese tipo de personas, número uno, orgullosos, no más. Y se promete que después de que no veamos a esos orgullosos, ya no va a haber, para los que estén allí viendo, ya no va a haber lengua difícil. ¿Por qué? Porque van a hablar todos los idiomas. Basado en Isaías capítulo 33, el verso 19, ya no se va a ver al orgulloso, efectivamente, pero tampoco ya no va a haber lengua difícil de entender. ¿Por qué? Porque los que estén como el pueblo de Dios para ese entonces, los 144,000, van a hablar todos los idiomas y no va a haber lengua difícil de entender, no va a haber idioma difícil de entender, porque ellos van a tener el don de todos los idiomas existentes, habidos y por haber. Así como los 120 recibieron el poder del Espíritu Santo y les aparecieron lenguas de fuego, como está registrado en Hechos capítulo 2, y ellos pudieron hablar todos los idiomas existentes de su tiempo para dar el fuerte pregón de aquel entonces, del inicio de la era cristiana. De igual manera, al final de la era cristiana, los 144,000 de Apocalipsis 7:3 y el verso 4, ellos también van a hablar todos los idiomas. Por eso es que no va a haber lengua o idioma difícil de entender, porque ellos van a hablar todos los idiomas. Pero para que eso se logre, debe de acontecer algo antes. Isaías 33, el verso 19, ya nos pronosticó que no va a haber lengua difícil de entender. Pero antes de ello, en Isaías 33, el verso 14, se pronostica: los pecadores en Sión se asombraron, espanto sorprendió a los hipócritas. Entonces, noten el orden secuencial. Isaías 33, 14 está allí. Y luego Isaías 33, 19 está después del verso 14. Entonces, ¿qué va a acontecer primero? ¿Que ya no va a existir lengua difícil de entender? No.
sino que lo que acontece primero es lo que dice el verso 14 y luego se cumple lo del verso 19, orden secuencial. Entonces hay que entender Isaías 33:14. Los pecadores en Sión se asombraron. Espanto sorprendió a los hipócritas. Ok, después de que se cumpla esa sección del verso 14, que los pecadores van a ser asombrados, aterrorizados, y estos hipócritas van a quedar sorprendidos por el evento que va a estar aconteciendo en relación a todos los pecadores de Sión. Ahora, lo primero que debemos de definir, ¿qué es Sión? Isaías, el capítulo 51, el versículo 16, la última parte, dice así: y diga a Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces, Sión, en el libro de Isaías y en profecía, representa al pueblo de Dios. Entonces, cuando dice Isaías 33, el verso 14, los pecadores en Sión, debe entenderse, los pecadores del pueblo de Dios, que es la iglesia adventista, los pecadores en Sión, iglesia adventista del séptimo día, se asombraron. Espanto sorprendió a los hipócritas. Entonces, ¿qué es lo que va a sorprender a los pecadores? Lo que dice otro profeta de la antigüedad, el profeta Amós, en el capítulo 9, el versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. ¡Wow! Entonces, todos los pecadores de Sión, del pueblo de Dios, van a morir a espada. Y cuando estén muriendo, entonces los pecadores se van a espantar, se van a sorprender. Claro, porque van a estar siendo cortados por espada de ángeles. Isaías 66, verso 16 dice: y muchos serán los muertos por el Señor. Pero en ese mismo verso dice: y el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre. ¡Wow! Entonces Dios va a usar la espada de ángeles para cortar. De hecho, lo usó en el pasado, Éxodo capítulo 12, cuando destruyó a los primogénitos en Egipto. También lo relata el Señor en los libros históricos. Nos indican, por ejemplo, Segunda de Reyes, el capítulo 19, el verso 35. Aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató 185,000 hombres en el campamento asirio. Así que los ángeles en el pasado han tenido parte activa en la eliminación de pecadores. De igual manera ahora, por eso dice la profecía, Isaías, el capítulo 33, el verso 14. Los pecadores en Sión, en la iglesia adventista, se asombraron. Espanto sorprendió a los hipócritas. Está pronosticando aquí la profecía de Ezequiel capítulo 9. Dios va a purificar la iglesia. Y eso lo debemos de saber. Definitivamente, así es y así será. Cuando Dios purifique la iglesia y se haga a un lado a estos pecadores, tal como se señala en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75 declara: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Entonces, ¿qué dice el profeta antiguo? Isaías 33, verso 14. Los pecadores en Sión se asombraron. Espanto sorprendió a los hipócritas. Esa es la purificación de la iglesia. Pero noten que la hermana White dice que Dios quiere tener un pueblo puro y leal. Después de que esté puro el pueblo, sin pecadores, entonces van a tener un idioma puro, sin decir mentira, como ya lo hemos comprobado, pero al mismo tiempo, y solo después de esta purificación, entonces los sobrevivientes van a hablar todos los idiomas tal como se describe en Isaías 33,
el verso 19. No verás aquel pueblo orgulloso, claro, porque los hipócritas van a morir, claro, porque los pecadores en Sión van a morir, se van a hacer a un lado. Y luego dice, pueblo de lengua difícil de entender, lengua incomprensible. El hecho de que ya no más va a haber lengua difícil de entender, lengua incomprensible, implica entonces que todos los sobrevivientes después de la purificación de la iglesia van a hablar todos los idiomas. ¡Qué maravilloso! Que el Señor nos dé el don de todos los idiomas para dar el fuerte pregón. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. Babel, la gran ramera. Génesis, capítulo 11. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Apocalipsis 17, el verso 5. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a lo que dice Apocalipsis 17, el versículo 1 detalladamente, ¿les parece? Identifíquese desde qué país nos está viendo. Juntos lo vamos a lograr. Apocalipsis 17, el verso 1 declara, entonces, si hay un entonces, conecta con el capítulo previo y el previo con el anterior. Espero que me explique. Apocalipsis 17, verso 1, entonces vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Yo tengo esta versión aquí en español que es la Reina Valera 1990. En esta versión, Apocalipsis 17, versículo 1, nos habla de un castigo, pero ese castigo realmente no es un castigo, sino que el término adecuado es juicio. Entonces, corrija por favor en su versión, en su Biblia, Apocalipsis 17:1, que el término castigo es realmente juicio. Por lo tanto, debe de decir el juicio de la gran ramera. Bueno, el término aquí que se utiliza es ramera, pero muy bien se puede utilizar como prostituta, y con todo respeto lo decimos, y con el asunto inclusive del diccionario de la Real Academia Española. Prostituta es alguien que se dedica a vender su cuerpo, alguien que no es virgen, alguien que está totalmente vendida a los hombres. Pero obviamente aquí esta gran ramera, esta gran prostituta de Apocalipsis 17 no es literal. Así que ninguna persona debe de ofenderse, porque aquí esta gran ramera es simbólica, es ilustrativa. Ok, dicho esto, voy a explicar Apocalipsis 15, Apocalipsis 16 y Apocalipsis 17 están conectados con un mismo tema y les ayudo a comprender. Apocalipsis 17, versículo 1, empieza con la palabra entonces, lo que significa que hay un contexto, claro, en el capítulo 16 y en el capítulo 15. Ahora, ¿qué contexto es? El mismo capítulo 17, 1 dice, entonces vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Este ángel con las 7 copas está en el capítulo 15 y está en el capítulo 16. Se los voy a comprobar. ¿Listos? Aquí les va. Apocalipsis 15, versículo 1 declara, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles, subrayen por favor,
con las últimas 7 plagas, otra vez subrayado, 7, con que la ira de Dios llega a su fin. Entonces, estos ángeles con las 7 plagas, realmente lo que van a desatar es la ira de Dios. Pero Pastor Enoc Martín hasta aquí no dice que los 7 ángeles tienen 7 copas. En este versículo no. Pero en el siguiente capítulo, que sería el 16, versículo 1, lo reafirma. Entonces oí una gran voz procedente del santuario que dijo a los 7 ángeles, subrayen 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas, 7 copas de la ira de Dios. Entonces, Apocalipsis 15, 7 ángeles, 7 plagas. Apocalipsis 16, 7 ángeles, 7 copas de la ira de Dios. Pero Apocalipsis 17 dice, entonces vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. ¿Sí vieron la conexión? Apocalipsis 15, 7 ángeles, las 7 plagas. Apocalipsis 16, las 7 copas. Y Apocalipsis 17, los 7 ángeles con las 7 copas. Están entrelazados estos capítulos. Dicho eso, entonces vamos a detallar cuál va a ser, ojo, el juicio de la gran ramera. Ya hasta aquí sabemos que este ángel está involucrado con una copa de la ira de Dios. Por lo tanto, lo que él puede mostrar a Juan y a nosotros es ira de Dios. Es decir, la ira de Dios se va a derramar sobre la gran ramera. Dicho también en la gran prostituta. Entonces, la palabra juicio es la que me voy a enfocar aquí en Apocalipsis 17, versículo 1. Entonces vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el juicio, subrayen juicio, de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Entonces lo que se va a hacer con esta gran ramera es un juicio. Y cuando hablamos de juicio en el Antiguo Testamento como punto de partida, puedo citar Génesis 18 y Génesis 19, la destrucción masiva y destructiva de Cristo con sus 2 ángeles, Sodoma y Gomorra. Solamente quedó vivo Lot y sus 2 hijas. Y ustedes saben que son las únicas que sobrevivieron, excepto la esposa que quedó como sal. Pero fue juicio, incluyó destrucción. Por eso he pedido y sigo pidiendo para recalcar aquí en la mente que juicio es igual a destrucción. Escriban en los comentarios, juicio igual destrucción. Se tiene que quedar. Luego tenemos también el ejemplo del diluvio. El diluvio fue destructivo, no local, porque Sodoma y Gomorra fue local geográficamente, pero el diluvio fue universal geográficamente hablando. Por lo tanto, el diluvio fue destructivo, fue un tipo de juicio de parte de Dios. Siempre que hay juicio, hay destrucción. Y así podemos colocar ejemplos. Vino Nabucodonosor, destruyó a Jerusalén y destruyó el reino de Judá. Fue un tipo de juicio que Dios hizo a través de Nabucodonosor. Porque Dios mandó al profeta Jeremías para advertir al pueblo y sobrevivir a ese juicio. Sin embargo, ustedes saben la historia, hubo destrucción y eliminación por 70 años y más del reino de Judá. Ojo, entonces, hasta aquí sabemos que juicio tiene que ver con destrucción masiva. Ahora, en Apocalipsis 17, versículo 1, habla del juicio de la gran ramera. Como ya sabemos que juicio es destrucción, significa que la gran ramera, sea cualquier ente que represente, va a ser destruida porque es juicio a la gran ramera. Identifiquemos quién es la gran ramera. ¿Les parece? Se nos da detalles en Apocalipsis 17, versículo 3, que esa mujer va a estar sentada en la bestia. Leamos, por favor. Apocalipsis 17, versículo 3. Dice, y me llevó en espíritu al desierto y ahí vi una mujer
sentada sobre una bestia escarlata. Ahí me detengo. Esta mujer es la gran ramera del versículo 1. Y esta mujer se le va a dar detalles en el versículo 5. Ojo a eso. Y súper especial el versículo 6. Voy a leer el 5. Apocalipsis 17, versículo 5. Vamos. Y en su frente tenía escrito este nombre: Misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras. Entonces la madre es la gran ramera. Y las hijas son rameras. Prostitutas también. Tal palo, tal astilla. Eso es un principio. Ok, esta que se le da el título de la gran Babilonia, madre de las rameras, miren de qué se le acusa. La mayoría de predicadores, teólogos actuales, modernos, conocidos y famosos, solo llegan a identificar quién es la gran ramera parcialmente, pero no llegan a identificar la raíz de esta gran ramera. La mayoría de teólogos predicadores en nuestro medio solo atacan a una organización hoy que tiene su sede en el Vaticano. ¿Que es parte? Sí. ¿Pero lo es todo? No. Porque no van a la raíz del problema. Y la raíz del problema no está en Apocalipsis 17:5. Está en Apocalipsis 17, verso 6. ¿Les parece que lo leamos? Leámoslo entonces. Apocalipsis 17, verso 6 declara: Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrado. Entonces, no solamente se le da el título y se le identifica como la gran Babilonia, madre de las rameras, sino que se le acusa de haberse embriagado, emborrachado con la sangre, no de diablitos, sino con la sangre de santos de Cristo Jesús y de la sangre de los mártires. Ojo, si usted cree que los mártires empezaron en la época de Martín Lutero o poco tiempo antes de él, como en el tiempo de Juan Hus, que fue quemado en la hoguera, o como otros reformadores, si usted cree que la persecución empezó en la Edad Media, está parcialmente equivocado. Lo bueno es que no está totalmente, está parcialmente correcto. Dicho de otra manera, para que se pueda comprender. Ahora, obsérvese bien que la acusación de el ángel que tiene la copa de las 7 plagas, la acusación de este ángel que representa a Dios, porque habla de parte de Dios, es que esta mujer es responsable de la sangre de los mártires, y con esa se la bebió la mujer y se emborrachó. Por lo tanto, si identificamos quién fue el primer mártir de la historia, vamos a identificar la edad de esta mujer. Y pueden conversar conmigo en los comentarios. ¿Quién cree que fue el primer mártir? Algunos ya me están escribiendo y me dicen: Esteban, Pastor Enoc Martín. Están parcialmente correctos, pero incompletamente correctos. Otros están diciendo ahí Felipe. Otros están mencionando a otros personajes. Pero el primer mártir de toda la tierra, no fue Esteban, no fue Felipe, no fue Juan Hus, no fue ningún otro reformador de la Edad Media. El primer mártir de la historia de esta tierra lo declara Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 4 especialmente, donde se nos describe que Caín, el hijo mayor, el primogénito de Adán y Eva, agarró un garrote y mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? ¿Porque era su hermano? No. Lo mató porque Abel era representante de la verdadera religión. Porque Abel era obediente a la palabra de Dios. Y Caín era el representante de los desobedientes y rebeldes, líderes actuales. Porque Caín
por naturaleza, al ser el primer hijo, él tenía liderazgo, él tenía el sacerdocio. Y Abel, por ser el segundo hijo, no tenía liderazgo, pero era el más obediente. Lo que significa hoy es que hay un tipo de liderazgo en la iglesia que en lugar de apreciar y obedecer a Dios, lo desobedece, y no solo contento con eso, agarra a sus propios consiervos, a sus inferiores, y los maltrata. Y algunos los expulsan de las iglesias. Ojo, aquí entre nos, estoy hablando de nuestra iglesia, del pueblo de Dios. Sí, la iglesia adventista del séptimo día es el actual pueblo de Dios, sin ninguna pizca de duda. Sin embargo, estamos repitiendo la misma historia. Caín mata a Abel. Abel se convierte en el primer mártir de la historia. Por lo tanto, oído esto, por lo tanto, Abel es el mártir número 1. Si Apocalipsis 17, versículo 6, acusa Dios a la mujer de haberse emborrachado con la sangre de los santos y los mártires, significa que esta mujer existió en el tiempo de Abel, que fue el primer mártir. Por lo tanto, esta mujer no tiene que ver directamente con una organización religiosa moderna, o por lo menos de la historia reciente, porque el asunto de Abel como el primer mártir es historia antigua, súper atrás, desde los orígenes. Entonces, esta mujer de Apocalipsis 17 no tiene 500 años. Esta mujer de Apocalipsis 17 no tiene 1000 años. Esta mujer de Apocalipsis 17 tiene alrededor de 6000 años. Apunte por favor ahí. La mujer de Apocalipsis 17 tiene alrededor de 6000 años. Porque al principio de la tierra, de la creación de esta tierra, apareció Abel. Y Abel fue el primer mártir, y esa sangre derramada de Abel, la mujer de Apocalipsis 17 se la bebió. Lo que significa que esta mujer es muy vieja. Es más vieja que la iglesia católica romana. Es más vieja que la iglesia presbiteriana. Es más vieja que los pentecostales. Es más vieja que los mormones. Es más vieja que cualquier iglesia contemporánea. Por lo tanto, esta mujer representa más que las iglesias falsas de hoy. Con el dolor de mi corazón puedo decir la verdad, aunque duela, pero va a salvar. La iglesia católica romana no es hoy el pueblo de Dios, pero para que vean la realidad, la iglesia católica romana, su origen fue la iglesia primitiva, y ahí la iglesia primitiva sí fue el pueblo de Dios. La iglesia primitiva sí la fundó Cristo, sí con los apóstoles, sí con esos pioneros santos, amén. Pero segunda de Tesalonicenses, abra su Biblia, no me crea a mí, pero creámosle a Dios en su palabra. Abra ahí por favor, segunda de Tesalonicenses. La iglesia católica romana no tiene cerca de 6000 años. La mujer, la gran ramera, sí tiene alrededor de 6000 años. Acuérdese de eso. Pero segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes se venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre del pecado? El papado. ¿Quién es el hijo de perdición? El papado. Esa es la realidad. Pero sí notan que el papado tenía que surgir de la iglesia cristiana primitiva. Sí, la iglesia apostólica. Sí. De ahí tenía que surgir. Entonces, cuando dicen los católicos que ellos tienen su origen y fundación de parte de Cristo, indirectamente tienen razón, porque la iglesia cristiana primitiva fue fundada por Cristo. Pero la iglesia cristiana primitiva se pronosticó por el apóstol Pablo, no por un apostolillo de nuestros días, que se cree apóstol, pero es un falso apóstol.
sino por el verdadero apóstol número 12, Pablo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3, se pronosticó que en la iglesia primitiva, la cristiana fundada por Cristo, iba a caer en apostasía. ¿Y cómo cayó en apostasía? Porque la iglesia cristiana primitiva guardaba el sábado, el séptimo día. Y luego esta iglesia cristiana primitiva se murieron los apóstoles, se murieron sus líderes fieles y fueron cambiando el día sábado en lugar de el domingo. Colocaron el domingo en lugar del sábado. Eso fue apostasía. Ellos no siguieron a Cristo como su sumo sacerdote. Cuando Cristo ascendió al cielo, ascendió como sacerdote. En 1844, según Daniel 8:14, Jesús asume el papel de sumo sacerdote. Pero la iglesia católica actualmente, que su origen es la iglesia primitiva, cayó en apostasía porque en lugar de tener a Cristo como su sacerdote y su sumo sacerdote, hoy tiene sacerdotes, tiene curas, tiene padrecitos, dicen ellos. Así que eso es apostasía. Teniendo claro eso, voy a seguir reforzando que la mujer de Apocalipsis 17 es tan vieja como el origen del mundo. Tiene alrededor de 6,000 años. Aquí le va más. Asústese con lo que le voy a dar, Apocalipsis 18, que es la continuación del 17. Vamos a leer Apocalipsis 18, por favor. Vamos a leer el versículo 18, capítulo, y verso 19, última parte. En una sola hora ha sido desolada. ¿Quién? La mujer. Ahora salto a Apocalipsis 18, versículo 24. Esta sí no puede fallar. Apúntela. Esta es clave para entender. Y en ella, la mujer, fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¡Guau, hermanos! ¡Guau! Escriban ahí en los comentarios. ¡Guau! Esta mujer, la gran ramera, no se le acusa solo de los mártires, sino de haber matado a todos los profetas, y no solo a profetas, a apóstoles, a santos, sino que se le acusa de haber matado a todos los que han muerto en la tierra. ¡Guau! ¡Guau! ¡Y guau! ¡Y guau! La Iglesia Católica Romana solo mató en la Edad Media a los cristianos. Pero a esta mujer, la gran ramera, se le acusa de haber matado a todos los que han muerto en la tierra. Y el primero que murió en la tierra fue Abel. Por lo tanto, esta mujer mató a Abel a través de Caín. ¿Ven que esta mujer es tan vieja como la tierra? Por eso digo que esta mujer, la gran ramera, esta prostituta, tiene alrededor de 6,000 años. Pastor Enoc Martín, entonces si esta mujer de Apocalipsis 17, la gran ramera, no puede ser directamente la Iglesia Católica Romana porque es reciente, entonces ¿quién es esta mujer? Ahí le va, agárrese por favor. Desde ese capítulo, ahora voy a leer Conflicto de los Siglos. En la página 431, el capítulo es una amonestación rechazada. Dice, acuérdense que esta mujer tiene un título aquí que es la Gran Babilonia. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Sagradas Escrituras para designar varias formas de religiones falsas y apóstatas. Entonces, ¿qué es Babilonia? Es un sistema falso de religión. Apunte por favor, Babilonia igual sistema falso de religión. Ahora, noten que esta mujer siempre ha controlado a todas las iglesias falsas. Pregunto, ¿quién controló a la religión de Caín? ¿Era verdadera o era falsa? Todos estamos de acuerdo que la religión de Caín era falsa, porque la manera que estaba adorando era falso, no como Dios lo pidió. Por lo tanto, ¿quién dirigió a Caín? Pues la mujer,
la Babilonia, porque Babilonia significa un sistema falso de religión. Caín tenía el sistema falso de religión. Después de Caín vinieron los descendientes de él. Entre ellos está el que inventó la navaja, un arma blanca. Entre ellos está el que inventó la música, instrumentos musicales que hoy vienen siendo modernos como el pop, como el rock, pero viene de Caín, su descendencia. Si notan, entonces todo el sistema falso vino de Caín, pero en el simbolismo está representado por la mujer, la gran ramera de Apocalipsis 17. Ahora, los hijos de Caín se les llamó y se les dio el título de hijo de los hombres. Lea en su tiempo libre Génesis capítulo 6 y va a encontrar estas dos frases. Génesis 6, en su tiempo libre. Está la frase hijos de Dios, hijos de los hombres. Hijos de los hombres, descendientes de Caín. Hijos de Dios, los descendientes de Set, pero fieles a Dios. Los hijos de Dios se les dio el título porque tenían la verdadera religión. Guardaban el sábado. Sí, si no lo sabías, Set y su familia y descendientes guardaban el séptimo día. Guardaban el sistema ceremonial de sacrificios, porque el primer sacrificio se hizo allá, desde la creación, después de la caída. Guardaban la verdad de los 10 mandamientos, por supuesto, y seguían instrucciones divinas. Pero los hijos de los hombres descendientes de Caín fueron rebeldes. No obedecían la ley de Dios. Dios no había permitido comer carne, y ellos, porque todavía no había ocurrido el diluvio, y los hijos de Caín ya comían carne. Si no lo sabían, los hijos de los hombres, que son los hijos de Caín, empezaron a comer carne antes del diluvio. Y si usted, después de que llegó la reforma pro salud, en 1863 llegó la reforma pro salud a través de Elena de White y los libros de salud que prohíben el consumo de carne, cuando Dios ha dicho ni un gramo de carne debe entrar en nuestro estómago. Si después de 1863 usted está viviendo después que esto es así y usted no está obedeciendo la reforma pro salud, entonces usted está haciendo algo similar que los hijos de Caín. Los hijos de Caín comieron carne cuando Dios no había permitido comer carne. Y los adventistas modernos, lamentablemente, lo siento, yo soy adventista del séptimo día de nacimiento. Y creo firmemente que la iglesia adventista es el pueblo de Dios. Guste o disguste, es así. Es la verdadera iglesia de hoy. Sin embargo, debo decir que dentro de la iglesia habemos muchos rebeldes. Ojo que dije muchos, habemos. No dije hay, habemos. Que Dios nos ayude, ¿eh? Entonces, ahora, después de 1863, si estás comiendo carne cuando Dios ha dicho no más carne, estás siendo hijo de este sistema falso de religión, porque no estás obedeciendo como Dios está pidiendo. Entonces, esta mujer existió desde Caín, dirigiendo a sus hijos. Esta mujer dirigió a Sodoma y a Gomorra. Ustedes creen, ojo a esto, ustedes creen que desde el más joven hasta el más viejo llegó a tocar la casa de Lot y dijo: Lot, queremos a esos dos varones, queremos conocerlos. Viene del hebreo la palabra conocer, de tener relaciones sexuales. Puesto de otra manera, tocaron la puerta de Lot y dijeron: Lot, queremos tener sexo con esos dos varones que eran dos ángeles, y ellos no lo sabían. No lo sabían, eran ángeles. Entonces, ¿ustedes creen que esa gente del más joven al más viejo, dice Génesis 18 y 19, que fueron a pedir a esos dos varones, estaban corruptos, tenían una falsa religión? ¿Quién los dirigía a estos de Sodoma y Gomorra? Pues los dirigía su mamá. ¿Qué mamá? La gran ramera, el sistema falso de religión. Pero, Pastor Martín, allá con Sodoma y Gomorra no existía la iglesia católica. Claro que no existía todavía. Pero ya existía el mismo sistema falso que ellos promueven hoy. ¿Van agarrando el asunto? Más adelante viene el pueblo de Israel en Egipto. Salen de Egipto, pero dice que en Egipto, ojo, cuando salieron de Egipto hubo una multitud mixta. Lea por favor Números, lea Ezequiel, todo el libro de Ezequiel, especialmente el capítulo 20 y 21, donde van a ver la historia sagrada, donde se registra que de Egipto salió el pueblo de Israel, pero vino detrás de ellos una multitud mixta. Esa multitud mixta no era israelita, eran egipcios que dijeron: bueno, nos vamos a ir con estos israelitas a ver qué sale, porque dicen que van a ir a adorar a Dios. Miren todas las plagas que cayeron aquí, debe ser algo real y valioso irse con ellos. Nos vamos con los ganadores.
Pero no se fueron por la verdad, sino se fueron por conveniencia. Esta multitud mixta que no era israelita son inconversos que hoy están en la iglesia, que los mojaron y no los adoctrinaron. Y están ahí haciendo su obra misionera negativa dentro de la iglesia. Pero la multitud mixta allá en el pasado fueron los que le dijeron a los israelitas: hey, ¿te acordás que allá en Egipto, allá el faraón nos regalaba pescado? ¿No te acordás que allá nos daban cebollas? Nos daban pepinos. Y aquí en el desierto, tu Dios, con Moisés y Josué, nos están dando solo agua. Y nos están dando de ese maná que ya me aburrí, que tanto sabor a cornflakes. Ya me aburrí. Pide carne. Pidamos carne. A ver, tú también, carne. Gritemos: queremos carne. ¿Quién incitó a esa multitud mixta a contaminar a los israelitas? La mujer de Apocalipsis 17. El sistema falso de religión estaba incitando a estos corruptos. Y así podemos seguir la historia. En el tiempo de la iglesia judía, ¿quién le dijo a los judíos? Griten, crucifíquele. Cuando Pilato dijo: ¿qué quieren que haga con Jesús? Allá en el pretorio. ¿Qué quieren que haga con Jesús? O suelto a Barrabás, que es un criminal conocido, famoso, o suelto a Jesús. Pilato, pobre, creía que iban a decir: suelten a Jesús, porque este personaje sí es malísimo. Este sí es malísimo. Este sí. Pero no. De repente dijeron que soltaran al delincuente y dejaran encerrado al bueno, que era Cristo. Y de repente empieza: ¿y qué quieren que haga con Jesús? Crucifíquele, gritaron todos los judíos. Crucifíquele. ¿Quién incitó a los judíos a gritar? Judíos eran religiosos. ¿Quién incitó a gritar? Crucifíquele. La mujer de Apocalipsis 17. La mujer de Apocalipsis 17, el sistema falso de religión siempre ha existido desde Caín, Sodoma y Gomorra, en Jericó, en Tierra Santa, con los israelitas, con los judíos. ¿Y quién cree que empezó a decir a la iglesia primitiva: ya no estén guardando el sábado? Miren que allá hay un montón de gente que guarda el día del sol, el domingo. Mejor hagamos aquí que para que ganarnos a estos que guarden el domingo, cambiemos el sábado por el domingo. De todos modos, no importa el día, no importa. Cambiemos el sábado y coloquemos el domingo. ¿Quién cree que incitó e inspiró ese cambio con la iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva todos guardaban el sábado. ¿Quién incitó la apostasía? La mujer de Apocalipsis 17, la gran ramera, el sistema falso de religión, incitó a la iglesia primitiva, que era fiel, a caer en apostasía. ¿Quién inventó la iglesia católica romana? La mujer, la gran ramera de Apocalipsis 17. El sistema falso de religión. Si notan entonces que la iglesia católica romana hoy por hoy ya no es el pueblo de Dios, pero es parte del sistema falso de religión. Pero no es todo el sistema falso de religión, porque están los budistas, los hinduistas, están los satánicos. Todo eso es sistema falso de religión, no solo los católicos. Por lo tanto, todo el sistema falso de religión junto está representado en la gran ramera de Apocalipsis 17. Por eso se llama Babilonia, gran confusión, el sistema falso de religión. Hermano y hermana, hasta aquí hemos identificado que Apocalipsis 17, versículo 1, dice que habrá un juicio contra la gran ramera, la Babilonia. El sistema falso de religión va a estar en juicio. Ahora, esta mujer va a ser eliminada, porque les he comprobado con Biblia en mano que juicio es destrucción. Voy a leer la frase otra vez de Apocalipsis 17:1 y luego les voy a mostrar cómo va a ser el juicio de esta gran ramera, prostituta, con todos los apelativos distinguidos por la Real Academia Española, el diccionario. O sea, me respalda ahí el asunto. No estoy fuera de orden. Y la Biblia lo dice así. Entonces, voy a leerles Apocalipsis 17, verso 1.
Entonces vi a uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo que sería el juicio de la gran ramera. Entonces habrá un juicio de la gran ramera de este sistema falso de religión. ¿Y cómo va a ser, pastor Enoch Martín? ¿Cómo Dios va a juzgar a esta gran ramera, a este sistema falso de religión? Aquí les va. ¿Están listos? Ok. Entonces vamos a leer Apocalipsis 17, el verso 16. Apunten ahí la palabra juicio en los comentarios, porque este va a ser el juicio. Es juicio ahí, solo la palabra juicio en los comentarios. Vamos a leer el juicio de la gran ramera, de este sistema falso de religión. Apocalipsis 17, el versículo 16. Apocalipsis 17, 16. Aquí está el juicio. Y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera, a este sistema falso de religión, y la dejarán desolada y desnuda. Si ahí terminara el versículo, nada de juicio, eso no es juicio. O sea, desvestir a una mujer y mostrar los pechos, mostrar su desnudez, no creo que fuera un juicio severo. Pero lo que sigue sí es un juicio severo. ¿Listo? ¿Será que vas a soportar lo que voy a leer? Leámoslo pues. Apocalipsis 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda. Ojo. Devorarán su carne. Y que fueran perros. Pero los ilustra como perros. Lo van a devorar. Imagínense cuando una manada de lobos hambrientos. ¿Sabía usted que si hay un círculo o un perímetro del territorio de los lobos, está el lobo alfa? El lobo alfa es el que maneja la manada. Si el lobo alfa le dice detente a cualquier lobo, se detienen. Pero si algún humano traspasa el perímetro de la guarida de los lobos, que se prepare, porque se lo van a comer vivo y lo van a despedazar. Así lo está diciendo aquí, que a la mujer la van a despedazar. Apocalipsis 17, verso 16. La dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán a fuego. Por lo menos los lobos se tragan la carne cruda. Pero aquí la van a descuartizar, la van a despedazar y luego la van a asar. Va a ser carne asada de ramera, carne asada de prostituta. Ya saben que aquí no es literal, sino que es simbólico. Es decir, va a haber carne asada del sistema falso de religión. ¡Ay de ti! Si hoy dices, no, hombre, comer carne no creo que sea pecado. Acuérdate que la mamá puede ser tuya, la de Apocalipsis 17. Eso es duro, ¿eh? Eso es duro, pero estamos hablando en términos espirituales. O sea, todo lo falso que uno puede hacer lo inspira esta mujer de Apocalipsis 17. El sistema falso de religión. Y si tú sigues haciendo tu gusto, no al gusto del Señor, si Dios dijo no más carne y tú sigues comiendo carne, entonces tranquilo, tu suerte será la misma que la de esta mujer. Porque es falso sistema de religión. Tal vez no caigas muerto junto con esta mujer, posiblemente caigas muerto antes, en el juicio de los vivos, pero de todos modos es la misma suerte, muerte, destrucción. Entonces, haciendo el énfasis, juicio en la Biblia siempre es destrucción. Apocalipsis 17:1 dice el juicio de la gran ramera, de la mujer, y tiene un alrededor de 6,000 años de edad. Mató a Abel, mató e inspiró, mató a los buenos, a los santos, a los profetas y a todos los que han vivido en esta tierra, e inspiró a los malvados. Esta mujer finalmente va a entrar en juicio. Dios la va a destruir. Todo este sistema va a desaparecer falso. Solamente va a quedar la verdadera religión. Yo espero que tú, como individuo, padre de familia, tú, madre de familia, hijo de familia, etcétera, etcétera, tú puedas hoy reflexionar y ponerle un alto a tu vida negativa y falsa. Que Dios me ayude. Ojo lo que estoy diciendo, que Dios me ayude. Y que Dios te ayude. Porque si hoy no hacemos un cambio, el juicio será para la ramera, sí es cierto, la de Apocalipsis 17. Pero hay un juicio para mí y hay un juicio para ti, registrado allá en el capítulo antiguo de Ezequiel 9.
Ahí está el juicio para ti. Y la suerte es muerte. Y la suerte de la ramera es muerte. La suerte de sus hijos rebeldes dentro de la iglesia, muerte. Hoy, como tu pastor virtual, te invito a que busques a Dios mientras puedes ser hallado. Ahora todavía hay tiempo. Y todas las malas enseñanzas que has recibido en el púlpito, los puedas corregir a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Y si cumples lo que está escrito ahí al pie de la letra como Dios manda, no como el hombre pide, ni como al hombre le agrada, yo te garantizo como pastor del evangelio que tú y tu familia y los tuyos serán salvos. Amén. Yo lo creo así, porque así lo enseña la palabra de Dios. Hermano y hermana, gracias por haberme acompañado. Recuerda que esto es verdad presente, pero no cualquier verdad presente. Es la real verdad presente. El inminente juicio de los vivos está por acercarse. Nuevamente yo he cumplido contigo. Cumple tú con el Señor compartiendo este video con tus círculos de amistades para que aprendan y juntos podamos decir al final del día: misión cumplida, Señor. Hoy estoy satisfecho porque trabajé por el pueblo de Dios. Trabajé por ti porque quiero tu salvación. Gracias por haberme acompañado. Acuérdate que tenemos una cita y es en la cumbre del Monte Sión. Pero allá no se va a llegar fácil. Yo pienso llegar gateando, pero voy a llegar. En el nombre de Jesús. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis.